El mecánico oyó, «Nosotros le llamaremos», y se fue. Pero un segundo después escuchó a sus espaldas los pasos de la millonaria. «Puede que no seas gran cosa, pero hay algo en ti. Con una belleza así, yo sí trabajaría», dijo alguien. Él había llegado a la entrevista con una camisa sucia. Ella lo echó en 20 segundos, pero luego salió corriendo tras él por la calle y gritó. «Espere, Alexei Sokolov, mecánico de un taller subterráneo. Una sola camisa limpia. Una carpeta con planos. Una sola oportunidad de entrar en la mayor corporación automotriz del país». Se había manchado ayudando a una anciana desconocida con su coche y llegó con manchas de aceite en las mangas. Lo obligaron a esperar 1 hora mientras todos pasaban a su lado. Luego lo despidieron con la frase, «Nos pondremos en contacto». Ekaterina Volkova, directora general, multimillonaria. Fría, dura, acostumbrada a juzgar a las personas por su apariencia. Miró su camisa sucia y decidió, «No es nuestro nivel». Pero una ráfaga de viento abrió la carpeta y ella vio los planos. Antes de empezar la historia, por favor escriban en los comentarios desde qué parte del mundo nos están viendo hoy o su impresión sobre el relato. Gracias. Alexei Sokolov estaba sentado en el metro intentando calmar el temblor de sus manos, no por miedo, sino por cansancio. No había dormido bien en 3 días, perfeccionando los planos que ahora reposaban en una vieja carpeta sobre sus rodillas. Aquel día podía cambiarlo todo, o no cambiar nada. La entrevista en Autotech, la mayor corporación automotriz del país. Una oficina en el piso 40 de una torre de vidrio en el centro de Moscú. Un salario con el que ni siquiera se atrevía a soñar. La oportunidad de trabajar con los mejores ingenieros, con presupuestos reales y tecnologías que en su garaje subterráneo solo podía imaginar. Miró su reflejo en la ventana del vagón. 32 años, corte de pelo anticuado, traje barato comprado en unos grandes almacenes. La única camisa blanca, planchada la noche anterior hasta quedar impecable. Los zapatos tan bien lustrados que reflejaban la luz. Había hecho todo lo posible para verse digno. Solo no la arruines, pensó. El metro se detuvo. Salió, subió por la escalera mecánica a la calle. El viento frío de noviembre le golpeó el rostro. Moscú era enorme, indiferente, de cristal. Las torres alrededor parecían fortalezas inexpugnables donde a gente como él no la dejaban entrar. Alexei caminaba rápido, guiándose por el navegador. Faltaban 20 minutos para la cita. Había salido con tiempo extra, sabía que estaría nervioso y podía perderse. Entonces la vio. Una anciana estaba junto a la acera, al lado de un viejo Lada con el capó abierto. Tenía el rostro confundido y las manos manchadas de aceite. El coche claramente se había detenido en plena carretera. Lo habían empujado hasta el borde, pero allí no había salida. Alexei redujo el paso y miró el reloj, 15 minutos. Si ayudaba, llegaría tarde. La mujer levantó la cabeza y sus miradas se cruzaron. En sus ojos había tanta indefensión que él no pudo pasar de largo. «¿Qué pasó?», preguntó al acercarse. «Se apagó y ya está», dijo ella encogiéndose de hombros. «Mi hijo está trabajando. La grúa dijo que vendría en 2 horas, y yo tengo que ir al médico. La cita es hoy». Alexei miró bajo el capó. Un viejo motor de carburador, lleno de fugas, pero dolorosamente familiar. Había crecido entre motores así. «¿Puedo intentar algo?», dijo. «Tengo poco tiempo. Cualquier cosa, por favor», pidió la mujer. Se quitó la chaqueta, la colgó del espejo, se arremangó la camisa y metió las manos en el motor. Revisó cables, contactos, el carburador, y encontró el problema rápidamente. Uno de los cables de la bobina de encendido se había soltado. Lo colocó en su sitio y lo fijó. «Intente arrancar». La mujer se sentó al volante y giró la llave. El motor tosió, pero arrancó. «¡Ay, gracias!», exclamó al salir del coche. «Usted es un mago. ¿Cuánto le debo?». «Nada.
Alexei se limpió las manos con un trapo que encontró en el maletero. Vaya al médico. Se puso la chaqueta, tomó la carpeta y siguió caminando. Miró el reloj. 10 minutos, aún podía llegar. Luego miró las mangas de la camisa, manchas negras de aceite en ambos puños. El corazón se le hundió. Se detuvo e intentó limpiarlas con una servilleta. Solo empeoró. Las manchas se extendieron sobre la tela blanca. La chaqueta lo ocultaba un poco, pero si se la quitaba. Maldición, susurró. Alexei se quedó en medio de la acera, comprendiendo que acababa de matar su única oportunidad. En ese estado ni siquiera lo dejarían entrar. Podía darse la vuelta, irse, llamar y decir que estaba enfermo, pedir que pospusieran la entrevista. Pero sabía que no lo harían. La vacante era urgente, había decenas de candidatos. Si no venía hoy, no vendría nunca. Apretó los dientes. Está bien, igual voy. Al menos lo intentaré. Llegó a la torre. 40 pisos de vidrio y metal, brillando al sol. En la entrada, puertas giratorias, guardias de seguridad con trajes, suelo de mármol, un enorme mostrador de recepción. Alexei entró y de inmediato se sintió fuera de lugar. Todo allí era caro, frío, perfecto. Personas con trajes pasaban a su lado sin mirarlo. Sus zapatos no chirriaban, sus chaquetas les quedaban impecables. Se acercó al mostrador. Buenos días. Alexei Sokolov. Tengo una entrevista en el Departamento de Desarrollo de Ingeniería. La recepcionista lo miró la pantalla del ordenador y asintió. Piso 40. Los ascensores están a la izquierda. La voz era educada, pero sin calidez. Ya estaba mirando al siguiente visitante. Alexei fue hacia los ascensores y presionó el botón. Las puertas se abrieron en silencio. Dentro había espejos, luz suave y música tranquila. Entró y pulsó el 40. El ascensor subía tan suavemente que parecía estar quieto. Miró su reflejo, rostro cansado, camisa estropeada, carpeta gastada. En el espejo del ascensor parecía un hombre de otro mundo. ¿Qué hago aquí?, pensó. El ascensor se detuvo. Las puertas se abrieron a un pasillo amplio y luminoso, con ventanas panorámicas. La vista de Moscú desde el piso 40 quitaba el aliento. Alexei caminó hasta la puerta con el cartel, Recursos Humanos, y entró. Tras el escritorio estaba sentada una mujer de unos 40 años, estricta, con gafas. ¿Alexei Sokolov? Sí. Siéntese en la zona de espera. Lo llamarán. Ni siquiera levantó la vista. Alexei se sentó en un sofá junto a la ventana. A su lado ya había 3 hombres. Todos con trajes caros, rostros seguros y portafolios de cuero. Uno hojeaba una tableta, el segundo hablaba por teléfono en voz baja y el tercero simplemente estaba sentado, con la espalda recta, como si se preparara para un examen. Alexei apoyó su carpeta gastada sobre las rodillas e intentó no pensar en el aceite de las mangas. Pasaron 10 minutos. La puerta se abrió y salió la secretaria. Iván Petrovich Kromov. Uno de los hombres se levantó, se acomodó la corbata y entró. La puerta se cerró. Alexei esperó. Pasaron otros 15 minutos. Gromov salió con una expresión satisfecha, asintió a los demás y se fue. Sergei Alexandrovich Mironov. El segundo candidato se levantó y entró. Alexei miraba por la ventana. Abajo, en la calle, caminaban personas, circulaban coches. La vida pasaba junto a esa torre, indiferente y rápida. Mironov salió al cabo de 20 minutos, también con el rostro satisfecho. Dmitry Olegovich Karpov. El tercer candidato se levantó. Alexei se quedó solo. Miró el reloj. Ya habían pasado 40 minutos. Su hora estaba programada para las 10. Ahora eran las 10:40. ¿Se habrán olvidado? Karpov salió. La secretaria volvió a su escritorio, escribió algo en el ordenador, se levantó y pasó junto a Alexei sin siquiera mirarlo. Pasó otra hora más. Alexei se veía sentado y sentía como en su interior crecía un peso. No era rabia, era vergüenza.
Vergüenza por estar allí, con una camisa manchada y una carpeta barata, esperando a que alguien se dignara prestarle atención. Los empleados pasaban a su lado. Algunos le lanzaban una mirada rápida, evaluadora, indiferente. Otros fruncían el ceño al ver las manchas en la camisa. Por fin, a las 11:30, la puerta se abrió. Alexei Sokolov. Él se levantó, tomó la carpeta y entró. El despacho era enorme, ventanas panorámicas, una mesa de mármol, sillones de cuero. Detrás del escritorio estaba sentada una mujer, Ekaterina Volkova. Alexei la conocía por las fotografías. Directora general de Autotech. 38 años. Multimillonaria. Una de las personas más influyentes de la industria automotriz. Su rostro era frío, hermoso, con un maquillaje perfecto. El cabello recogido en un moño estricto. El traje probablemente costaba lo mismo que su salario anual. Ella lo miraba como se mira un mueble. Siéntese, dijo, sin saludar. Alexei se sentó y colocó la carpeta sobre la mesa. Ekaterina miró su camisa. Su mirada se detuvo en las manchas de aceite. ¿Qué ocurrió? Ayudé a una persona en la carretera. El coche se averió. Entiendo. Abrió su currículum y lo recorrió con la mirada. Alexei Sokolov, 32 años. Formación, Universidad Técnica. Experiencia laboral, taller privado, propio. Levantó la vista. No hay recomendaciones. Trabajé por mi cuenta. No hay nadie que pueda darlas. ¿Y por qué decidió cerrar el taller? No lo cerré. Simplemente quiero trabajar con nuevas tecnologías. En un garaje eso es imposible. Ekaterina asintió. ¿Tiene portafolio, proyectos? Alexei abrió la carpeta y sacó los planos. Este es mi desarrollo. Un sistema híbrido de recuperación de energía para motores de combustión interna. Puede aumentar la eficiencia en un 25%. Le tendió las hojas. Ekaterina las tomó y las miró. Su rostro permaneció impenetrable. Interesante, pero ya tenemos un departamento que se ocupa de cosas similares. Lo sé, pero mi sistema es más sencillo de producir y cuesta la mitad. ¿De dónde tanta seguridad? Construí un prototipo. Funciona. ¿Dónde? En mi garaje. Ekaterina sonrió levemente. No con maldad, sino con frialdad. En un garaje, claro. Dejó los planos a un lado. Alexei, ¿entiende que trabajar en una gran corporación no es lo mismo que hurgar en un garaje? Aquí hay procesos, estándares, aprobaciones. Aquí no se puede simplemente hacer lo que a uno se le ocurra. Lo entiendo. ¿Y está dispuesto a eso? Sí. Ella lo miró durante un largo momento, luego miró el reloj. Bien, nos pondremos en contacto. Alexei se quedó inmóvil. Nos pondremos en contacto. Eso significaba no. Siempre significaba no. La miró, el rostro frío, la mirada indiferente, la mesa donde yacían sus planos como basura que tirarían en 5 minutos. Algo dentro de él se rompió. No por rabia, sino por cansancio, por la comprensión de que había pasado 3 días sin dormir, había arruinado su única camisa, había pasado 1 hora sentado como un suplicante, todo por esa frase. Se levantó. Gracias, dijo, pero este no es mi lugar. Ekaterina alzó una ceja. Usted mira la ropa y no a las personas, el estatus y no las ideas. Vine con un desarrollo real que podría cambiar su industria, pero para usted es más importante que tenga manchas en la camisa. Ella se irguió. ¿Habla en serio? Completamente. Alexei tomó su carpeta. No quiero trabajar en un lugar donde me juzguen por la apariencia y no por lo que soy capaz de hacer. Se dio la vuelta y salió del despacho. A sus espaldas quedó el silencio. Ekaterina permanecía sentada, mirando la puerta cerrada, sin creer lo que acababa de suceder. Alexei recorrió el pasillo, entró al ascensor y presionó el botón de la planta baja. Las puertas se cerraron. Se apoyó en la pared y cerró los ojos. Las manos le temblaban, no de miedo, sino de adrenalina. ¿Qué he hecho?
El ascensor descendía. Abajo, en la planta baja, salió, atravesó el vestíbulo y empujó la puerta giratoria. Afuera, un viento frío lo golpeó. Alexei se detuvo y respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo se sentía libre. Ekaterina Volkova seguía sentada frente a su escritorio, mirando la puerta cerrada. Su rostro ardía, no de vergüenza, sino de indignación. ¿Cómo se atrevió? Nadie le había hablado así en los últimos 10 años. Ella había construido esa empresa desde cero, la había convertido en un gigante del sector, manejaba presupuestos de miles de millones. Y ahora un mecánico de un sótano se atrevía a darle lecciones sobre cómo juzgar a las personas. Agarró el teléfono y marcó el número del jefe de recursos humanos. Tachen a Sokolov de la lista de candidatos. Para siempre. Entendido. Colgó el teléfono con fuerza, se recostó en el sillón e intentó volver al trabajo. Frente a ella estaba el informe trimestral. Había que tomar una decisión sobre un nuevo contrato, firmar un presupuesto, pero sus pensamientos volvían a él. Usted mira la ropa y no a las personas. Ekaterina apretó los labios. No era justo. Ella miraba los resultados, la experiencia, las competencias. La apariencia exterior era solo un indicador de cuán seriamente una persona se tomaba la reunión. Si había llegado con una camisa sucia, significaba que no se respetaba ni a sí mismo ni a la empresa. Estaba ayudando a alguien en el camino, le recordó una voz interior. ¿Y qué? Podría haber dicho que no, o haberse cambiado. ¿Dónde iba a hacerlo? Seguramente solo tenía una camisa. Ekaterina se levantó y se acercó a la ventana. Moscú se extendía abajo, enorme y reluciente. Desde el piso 40, las personas parecían hormigas y los coches, juguetes. Todo era pequeño, controlable, comprensible. Volvió al escritorio y miró el currículum de Sokolov. 32 años. Universidad técnica buena, pero no de élite. Experiencia laboral, servicio privado. Ningún proyecto grande, ninguna publicación, ningún premio. Un mecánico común. Había miles como él. Su mirada cayó sobre la carpeta que él había dejado en el borde del escritorio. Vieja, gastada, con la inscripción descolorida, planos. Ekaterina frunció el ceño. ¿La había olvidado o la había dejado a propósito? Se estiró para tomarla, pero en ese momento la puerta del balcón, que siempre mantenía entreabierta para que entrara aire fresco, se abrió de golpe por una ráfaga de viento. Un chorro de aire frío irrumpió en el despacho. La carpeta se abrió, las hojas se elevaron en el aire, giraron y se esparcieron por el suelo. ¡Maldición! Ekaterina saltó y cerró la puerta del balcón. Los papeles estaban por todas partes, en el suelo, en el sillón, uno incluso había volado debajo del escritorio. Se agachó y empezó a recogerlos. El primer folio era un plano técnico, con líneas precisas, medidas y fórmulas. Ekaterina se detuvo y miró con más atención. Era el esquema de un motor, pero no uno común. Había elementos que nunca había visto antes. Un sistema adaptativo de recuperación de energía, un doble circuito de refrigeración, una disposición modular. Levantó la segunda hoja. Cálculos largos y detallados, con explicaciones en los márgenes. La letra era pequeña, pero clara. Las fórmulas estaban verificadas hasta el último detalle. La tercera hoja mostraba un gráfico de eficiencia. La curva indicaba un aumento de potencia del 25% con una reducción del consumo de combustible del 15%. Ekaterina se sentó en el suelo, olvidándose de todo. Extendió los papeles frente a ella y empezó a leer. El sistema era genial. Simple, pero genial. En lugar de los complejos bloques electrónicos que usaban los competidores, aquí había una adaptación mecánica basada en la termodinámica. Barato de producir, fiable en el uso, fácil de mantener. Esto funciona, pensó lentamente. Tomó otra hoja, una fotografía. Un viejo garaje, un banco de trabajo, un motor desmontado. Y al lado, el propio Sokolov con un mono de trabajo, sonriendo,
con una llave inglesa en la mano. En el reverso se leía: prototipo. Pruebas realizadas con éxito. Ekaterina miró fijamente la foto, luego los planos, luego la puerta por la que él había salido. Acabo de echar al hombre que podía salvar la empresa. La idea la atravesó como una descarga eléctrica. Durante los últimos 6 meses, Autotech se había estancado. Los competidores lanzaban modelos más eficientes. Las ventas caían. Los accionistas exigían innovaciones. Ekaterina había puesto en marcha 3 proyectos de investigación, había invertido millones, y los 3 habían fracasado. Demasiado caros, demasiado complejos, demasiado poco fiables. Y aquí tenía en las manos una solución simple, barata y funcional, y la había echado. Ekaterina se levantó de un salto, agarró el teléfono y marcó el número del jefe de seguridad. Sokolov, el que acaba de salir de mi despacho. ¿Sigue en el edificio? Pausa. Salió hace 1 minuto, señora Volkova. Deténganlo. Ya está en la calle. Deténganlo ahora mismo. Colgó el teléfono, agarró los planos y salió corriendo del despacho. La secretaria se levantó, sorprendida. Señora Volkova, tiene una reunión en 5 minutos. Reprográmala. Ekaterina corrió por el pasillo. Los tacones golpeaban el suelo de mármol. Los empleados se giraban, mirándola con asombro. La directora general nunca corría. Entró de un salto al ascensor y pulsó el botón de la planta baja. Las puertas se cerraban demasiado despacio. El ascensor descendía y cada segundo parecía una eternidad. Que no se haya ido, por favor, que no se haya ido. Las puertas se abrieron. Ekaterina salió corriendo al vestíbulo. El guardia de la entrada se encogió de hombros, confundido. Acaba de salir. Ella no escuchó. Empujó la puerta giratoria y salió a la calle. Un viento frío le golpeó el rostro. Moscú rugía a su alrededor, coches, gente, ruido. Ekaterina miró a su alrededor, allí, a unos 50 metros, de espaldas a ella. Alexei Sokolov caminaba hacia el metro, con las manos en los bolsillos, encorvado. «Espere», gritó ella. Él no la oyó. Ekaterina echó a correr. Los tacones resonaban sobre el asfalto. El cabello, siempre perfectamente arreglado, se desordenó con el viento. La gente se giraba para mirar a aquella mujer con traje de negocios que corría por la calle con una carpeta en la mano. Alexei Sokolov, por favor, espere. Él se volvió, la vio y se quedó inmóvil. Ekaterina lo alcanzó y se detuvo, jadeando. Se llevó una mano al pecho, intentando recuperar el aliento. La voz le temblaba. «Espere, no se vaya». Alexei la miraba sin creer lo que veía. La directora general, con una fortuna de miles de millones, estaba allí delante de él, en plena calle, con el pelo despeinado, enrojecida por la carrera y con los planos en las manos. «¿Qué?», fue lo único que pudo decir. Ekaterina le tendió la carpeta. «¿La olvidó?». «La dejé a propósito», respondió Alexei. «Pensé que no la necesitaba». «La necesito», dijo ella. «Mucho». Él frunció el ceño. «Hace 10 minutos no la necesitaba. Hace 10 minutos yo era una idiota». Silencio. La gente pasaba a su alrededor, algunos se detenían a mirar, pero Ekaterina no les prestaba atención. «He leído sus planos», continuó. «Es genial. Es exactamente lo que necesitamos. Y cometí un error al echarlo». Alexei la miró durante un largo rato. «¿Corrió tras de mí por la calle solo para decirme eso?» «Sí». «¿Por qué?» Ekaterina suspiró. «Porque durante los últimos 10 años me acostumbré a juzgar a las personas por la apariencia, por los trajes, los currículums y las recomendaciones, y olvidé mirar lo que hay dentro. Usted tenía razón. Yo miré su camisa y no sus ideas. Y ese fue mi error». Ella le tendió la mano. «Lo siento. Vuelva. Empecemos de nuevo». Alexei miró su mano y luego su rostro. En los ojos de Ekaterina no había frialdad, solo sinceridad. No le dio la mano.
No puedo simplemente volver, dijo. Hace 10 minutos usted me dijo, nos pondremos en contacto. Eso fue un rechazo. Lo entendí y me fui. Usted salió corriendo detrás de mí no porque yo le gustara como persona, sino porque vio los planos. Ekaterina bajó la mano. Es verdad, dijo con honestidad. Vi los planos y entendí que me había equivocado. ¿Pero acaso eso es malo? ¿Es malo reconocer que uno se equivocó? No, respondió Alexei. Pero no quiero trabajar en un lugar donde solo me valoren por mis ideas. Quiero que me valoren como persona. Ekaterina guardó silencio. Tiene razón, dijo finalmente. En realidad no lo conozco como persona. Solo conozco sus planos. Pero deme una oportunidad de conocerlo, no por la empresa, sino para corregir mi error. Alexei la miró. El viento agitaba su cabello y el aire frío le enrojecía las mejillas. Frente a él no estaba una directora general ni una multimillonaria, sino simplemente una mujer que había corrido por la calle para disculparse. Eso significa algo, pensó. De acuerdo, dijo por fin. Volveré, pero con condiciones. ¿Cuáles? Primera, control total del proyecto. No trabajaré si cada decisión debe aprobarla una decena de personas. Ekaterina asintió. De acuerdo. Segunda, honestidad. Si algo no funciona, dígalo directamente. Sin rodeos ni política. De acuerdo. Tercera, respeto por mis métodos, mis ideas y mi tiempo. No quiero volver a sentarme una hora en un sofá mientras todos pasan de largo. Ekaterina suspiró. Por eso le pido disculpas. La secretaria confundió el orden. Pero tiene razón, fue una falta de respeto. Alexei le tendió la mano. Entonces estamos de acuerdo. Ekaterina se la estrechó con firmeza. De acuerdo. Estaban de pie en medio de la calle, dos personas completamente distintas, unidas por una casualidad, por el viento que abrió una carpeta y lo cambió todo. ¿Cuándo empezamos?, preguntó Ekaterina. ¿Mañana?, sonrió. Por primera vez en todo el día. Mañana es perfecto. Por la noche, sentado en su apartamento, Alexei miraba los planos y no podía creer lo ocurrido. Por la mañana no era nadie. Por la noche, el ingeniero principal de un proyecto en la mayor corporación automotriz del país. El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Soy Ekaterina Volkova. Mañana a las 9 en la mañana, en el laboratorio del piso 35. Esté listo para trabajar. Y gracias por darme una segunda oportunidad. Alexei sonrió y respondió. Gracias por haber corrido. Un minuto después llegó la respuesta. Si no fuera por el viento, no habría visto los planos. A veces las casualidades salvan. Alexei miró por la ventana. Detrás del cristal soplaba el viento, el mismo que lo había cambiado todo. No son casualidades, pensó. Son elecciones. Ella eligió correr. Yo elegí volver. Se acostó con un solo pensamiento. Mañana empieza una nueva vida. Y tenía razón. A la mañana siguiente, Alexei llegó exactamente a las 9. Esta vez con una camisa limpia. La compró la noche anterior en la tienda más cercana, gastando su último dinero. No era la más cara, pero era decente. Atravesó el vestíbulo, subió al piso 35 y encontró el laboratorio. La puerta estaba abierta. Dentro, un enorme espacio, mesas con equipos, bancos de pruebas, computadoras, estanterías con herramientas. Olía a metal, aceite y algo eléctrico. Allí se podía trabajar. Junto a la mesa del fondo estaba Ekaterina. No llevaba traje como el día anterior, sino pantalones oscuros y una blusa blanca. El cabello recogido en una cola. Hablaba con un hombre de unos 50 años, canoso, con gafas y el rostro cansado de un ingeniero que lo ha visto todo. Ekaterina se dio la vuelta, vio a Alexei y asintió. Adelante. Este es Víctor Semyonovich Larín, el ingeniero jefe de la empresa. Será el supervisor del proyecto. Larín le tendió la mano.
El apretón fue firme, la palma áspera. He oído hablar de usted, dijo. Ekaterina Nikolaevna me mostró los planos. Trabajo interesante. Gracias, respondió Alexei. Pero lo interesante está en el papel, continuó Larín. Veremos cómo funciona en la realidad. Alexei asintió. Larín no era hostil, pero sí escéptico. Era normal. Tendría que demostrar cada paso. Ekaterina colocó la carpeta sobre la mesa. El plan es el siguiente. Tenemos 3 meses para construir un prototipo funcional y realizar pruebas. Si los resultados se confirman, lanzamos la producción. Presupuesto, 500.000 en la primera etapa. El equipo, usted, Víctor Semyonovich y 2 especialistas técnicos. ¿Preguntas? Sí, dijo Alexei. ¿Quién toma las decisiones? Ekaterina arqueó una ceja. ¿Sobre qué? Sobre el diseño, los materiales, los plazos. ¿Quién tiene la última palabra? Larín resopló. Normalmente el ingeniero jefe, es decir, yo. Alexei miró a Ekaterina. Ayer usted me prometió control total. Eso significa que la última palabra es mía. Si Víctor Semyonovich no está de acuerdo, lo discutimos. Pero decido yo. Larín frunció el ceño. Joven, llevo 30 años en este sector. Víctor Semyonovich, lo interrumpió Ekaterina con calma. Alexei tiene razón. Ayer llegamos a un acuerdo. La decisión final es suya. Su tarea es ayudar, asesorar y controlar la calidad, no bloquear. Larín la miró, luego miró a Alexei y suspiró. De acuerdo, lo intentaremos. Alexei asintió. Una pregunta más. La documentación. ¿Cuántos papeles hay que firmar para pedir una pieza? Normalmente hay que pasar por compras, luego contabilidad, y eso lleva demasiado tiempo. Tenemos 3 meses. Si cada pieza pasa por 10 despachos, no llegamos. Necesitamos un procedimiento simplificado. Ekaterina reflexionó un momento. Le daré acceso directo al presupuesto del proyecto. Haga los pedidos usted mismo, pero rinda cuentas semanalmente. De acuerdo. Y además, añadió ella, nada de carreras de último momento. Quiero ver avances cada semana. No tienen que ser enormes, pero sí constantes. ¿De acuerdo? Ekaterina le tendió una tarjeta de acceso. Acceso a todos los pisos, excepto al bloque financiero. El laboratorio es suyo. Puede venir cuando quiera, incluso de noche. Alexei tomó la tarjeta. Por primera vez en mucho tiempo sintió que confiaban en él. No solo le daban un trabajo, confiaban en él. Entonces, empecemos, dijo. La primera semana fue un infierno. No porque el trabajo fuera duro, Alexei estaba acostumbrado al trabajo duro, sino porque el equipo no lo aceptaba. Los 2 técnicos asignados al proyecto, Igor y Dmitri, lo miraban como a un advenedizo. Joven, sin experiencia en grandes empresas, sin contactos ni títulos, y de repente, el jefe. Cumplían las tareas, pero sin entusiasmo, en silencio, de manera formal, exactamente lo mínimo necesario. Larín era mejor, un profesional hasta la médula, pero incluso él cuestionaba constantemente las decisiones, pedía explicaciones, discutía. Alexei no se enfadaba. Entendía que el respeto había que ganárselo. No con palabras, sino con hechos. Trabajaba más que todos. Llegaba a las 7 de la mañana y se iba a las 10 de la noche. Dibujaba él mismo, calculaba él mismo, montaba los conjuntos él mismo. Igor y Dmitri lo veían y poco a poco empezaron a implicarse. Ekaterina venía todos los días, no para controlar, sino para observar. Se sentaba en un rincón, miraba en silencio, hacía preguntas precisas. Alexei notó que no intentaba mandar, simplemente estaba aprendiendo. Una tarde, cuando todos ya se habían ido, ella se quedó. ¿Puedo?, preguntó, acercándose al banco de trabajo. Claro. Ekaterina miró el motor desmontado. Explíqueme con palabras simples cómo funciona. Alexei se limpió las manos con un trapo.
Un motor normal quema combustible, pero mucha energía se pierde, en calor, fricción, escape. Mi sistema devuelve parte de esa energía al ciclo. El calor enfría el siguiente ciclo. La mecánica se adapta a la carga, como un organismo. No funciona siempre igual, se ajusta. Y eso da un 25% si todo está bien calibrado. ¿Y si no se calibra? Entonces es solo un motor normal. No peor, pero tampoco mejor. Ella se quedó pensativa. ¿De verdad cree que funcionará? Alexei la miró. Ya monté un prototipo. Funcionó, pero era en un garaje, con piezas viejas y ajustes aproximados. Aquí tengo equipo, materiales y un equipo humano. Si aquí no funciona, significa que me equivoqué en la teoría. Pero no me equivoqué. ¿De dónde tanta seguridad? Porque comprobé cada fórmula 100 veces. No soy un genio, pero soy terco. Ekaterina sonrió. La terquedad es una buena cualidad. Se sentó en una silla a su lado y se quitó los zapatos. Tenía las piernas cansadas. ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí. ¿Por qué cerró su taller? Podía trabajar por su cuenta, no depender de nadie. Alexei suspiró. Porque en el garaje podía reparar coches, pero no crear nuevas tecnologías. Para eso hacen falta recursos, laboratorios, pruebas, producción. Una sola persona no puede cambiar una industria. Hace falta un sistema. Pero los sistemas aplastan a las personas, observó ella. Usted mismo lo dijo ayer. Aplasta el sistema que se olvida de las personas, respondió Alexei. Pero si el sistema recuerda, ayuda. Ayer usted corrió tras de mí. Eso no fue sistémico, fue humano. Ekaterina guardó silencio. ¿Sabe? Dijo en voz baja. Llevo 10 años construyendo esta empresa y en algún punto olvidé para qué. Números, contratos, acciones. Todo se convirtió en un juego, ganar el trimestre, superar al competidor, aumentar la capitalización. Y entonces usted entró en el despacho con una camisa sucia y planos, y de repente entendí que había perdido la esencia. ¿Cuál? Crear. No dinero ni poder. Crear cosas que cambien el mundo. ¿Como su motor? Alexei la miró. En sus ojos no había frialdad, solo cansancio y algo parecido a la esperanza. Entonces, creemos, dijo él. Ella asintió. Creemos. Al mes, el equipo empezó a trabajar como un solo organismo. Igor y Dmitri dejaron de resistirse, vieron que Alexei no solo daba órdenes, sino que trabajaba a su lado. Larín también se ablandó, incluso empezó a bromear. El prototipo se montaba por partes, primero la mecánica, luego el sistema de recuperación, después la electrónica. Cada pieza se comprobaba, se probaba, se ajustaba. Ekaterina venía cada vez más. Al principio una vez al día, luego 2. A veces se quedaba hasta la noche. Un día, Alexei la encontró en el banco de trabajo intentando montar un módulo de refrigeración. ¿Qué está haciendo? Se sorprendió. Aprendiendo, respondió ella sin levantar la cabeza. Quiero entender cómo funciona. No por los planos, sino con las manos. Él se acercó y miró. Ha confundido 2 circuitos. Así, corrigió los tubos. Ekaterina asintió y lo memorizó. Gracias. Trabajaron juntos en silencio. Alexei explicaba, ella escuchaba y repetía. Él notó que aprendía rápido. No teoría, práctica. Las manos recordaban el movimiento. ¿Nunca había trabajado con las manos? Preguntó él. No. Toda mi vida he trabajado con la cabeza. Números, estrategias, negociaciones. Esto es distinto, pensó un momento. Es más honesto. Aquí no se puede engañar, o la pieza encaja, o no. O el motor funciona, o no. Sin política. Alexei sonrió. Por eso amo la mecánica. Ekaterina lo miró. Y yo empiezo a entenderlo. 2 meses después, el prototipo estaba listo. Lo instalaron en el banco de pruebas,
conectaron los sensores y revisaron todos los sistemas. Todo el departamento se reunió para ver, Larin, Igor, Dmitri y varios ingenieros de otras divisiones. Ekaterina estaba a un lado, con los brazos cruzados, el rostro impenetrable. Alexei se acercó al panel de control. ¿Listos?, preguntó. Larin asintió. Arranca. Alexei pulsó el botón. El motor se puso en marcha. Un sonido uniforme, sin sacudidas ni vibraciones. Los sensores mostraban los parámetros, revoluciones, temperatura, presión. Todo está en orden. Alexei aumentó la carga. El motor respondió de inmediato, ganando potencia suavemente. El sistema de recuperación se activó. El circuito de enfriamiento comenzó a funcionar. Los números en la pantalla, eficiencia 130%. Larin silbó. Maldita sea. Alexei aumentó aún más la carga, 150, 180, 200. El motor funcionaba de manera constante, sin fallos. 220%. Igor y Dmitri se miraron, incrédulos. Alexei llevó la carga al máximo. El motor rugió, pero el sonido era limpio, controlado. Eficiencia 225%. Alexei apagó el banco de pruebas. El motor se silenció. Silencio. Luego Larin aplaudió lentamente, seguido por los demás. Ekaterina estaba apoyada contra la pared, llorando en silencio. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no las secaba. Alexei se acercó. ¿Estás bien? Ella asintió, sonriendo entre lágrimas. Sí, solo que no esperaba ver esto. No pensé que fuera posible. Es posible, dijo él, si no te rindes. Ekaterina se limpió los ojos y se enderezó. ¿Qué sigue? Pruebas de campo. Lo ponemos en un coche real, lo probamos durante un mes, y si resiste, producción. Ella asintió. Lo haremos. Por la noche, se sentaron en la azotea del edificio, en el piso técnico donde casi nadie iba. Moscú brillaba abajo. Ekaterina trajo una botella de vino y 2 vasos de plástico. ¿Por qué brindamos?, preguntó Alexei. Por el viento, respondió ella, que abrió la carpeta. Por la camisa sucia. ¿Por qué corrí? ¿Por qué regresaste? Brindaron. Siempre pensé que el éxito era estar en la cima, solo, por encima de todos. Ahora entiendo que el éxito es no estar solo. Alexei asintió. Estaba de acuerdo. Se sentaron en silencio, escuchando el ruido de la ciudad. El viento despeinaba sus cabellos, frío pero agradable. Abajo, la vida continuaba. La gente caminaba, los coches circulaban, el mundo giraba. Y allí, en la azotea, 2 personas que hace un mes eran extrañas, sentadas juntas, comprendieron que algo había cambiado. No solo el motor, ellos mismos. Y esto era solo el comienzo. Las pruebas de campo comenzaron una semana después. El prototipo se instaló en un coche de la empresa, un sedán común que transportaba a los directivos por la ciudad. Alexei insistió en estas condiciones, no un banco de laboratorio, sino la vida real, tráfico, frío, cargas variables. El coche circuló todos los días durante un mes. Alexei revisaba personalmente los indicadores cada mañana y tarde, registraba los números, comparaba con los cálculos y ajustaba la configuración. Los resultados fueron estables: eficiencia del 220%, consumo de combustible reducido en un 18%, emisiones más limpias. El motor funcionaba más silencioso y suave, sin sobrecalentamiento. Al 30º día de pruebas, Ekaterina convocó una reunión urgente del Consejo de Directores. 8 personas entraron, dueños de grandes paquetes de acciones, director financiero, jefe de abogados, jefe de producción. Todos hombres mayores de 50, con trajes caros y rostros fríos de empresarios que lo han visto todo. Alexei estaba junto a la pizarra con la presentación. Ekaterina al frente de la mesa. Señores, comenzó. Hace un mes lanzamos un proyecto que puede cambiar la compañía. Hoy quiero mostrar los resultados. Alexei,
Por favor. Encendió el proyector. En la pantalla aparecieron gráficos, cifras y fotos. El prototipo completó el ciclo de pruebas. Eficiencia 220%, consumo de combustible reducido en 18%, fiabilidad confirmada. El costo de producción un 30% menor que el de los competidores. Estamos listos para la producción. Silencio. Luego, uno de los directores, un hombre corpulento con cejas grises, se inclinó. ¿Y cuánto costará esto? La primera línea de producción, 15 millones. Se amortiza en 1 año y medio, y los riesgos técnicos son mínimos. El prototipo pasó todas las pruebas, tanto de mercado como estándar para cualquier producto nuevo. El director miró a Ekaterina. ¿Y propones invertir 15 millones en un proyecto ideado por un mecánico del sótano? Propongo invertir 15 millones en una tecnología que funciona, respondió Ekaterina fríamente. Otro director, delgado y con gafas, negó con la cabeza. Ekaterina, entendemos tu entusiasmo, pero el problema es otro. Tenemos contratos a largo plazo con proveedores de motores. Si comenzamos nuestra producción, romperemos contratos, habrá multas, juicios, pérdida de socios. Pero ganaremos independencia, replicó Ekaterina. O perderemos estabilidad, contrarrestó el director. Nuestros socios no perdonarán. Nos aislarán de otras tecnologías. Un tercer director, que hasta entonces permanecía en silencio, intervino. Ekaterina, ¿entiendes que esto afectará las ganancias? Vendemos autos con margen por servicio, piezas y combustible. Si el motor es más eficiente, los clientes gastarán menos en reparaciones, combustible y piezas. Nuestro margen caerá. Alexei no pudo contenerse. ¿En serio? ¿Rechazan una tecnología que puede cambiar la industria porque temen perder ganancias en reparaciones? El director lo miró como a un insecto. Joven, gestionamos un negocio, no una fundación benéfica. Nuestra tarea es generar dinero para los accionistas. Si tu tecnología reduce ganancias, no nos interesa, no importa lo genial que sea. Alexei sintió un frío interno. Entonces les importa un comino la ecología, los clientes, el futuro. Nos importa el futuro, pero sin dinero no llega, y la compañía no sobrevivirá sin ganancias, respondió calmadamente el director. Ekaterina se levantó. Señores, entiendo sus temores, pero si no damos este paso, lo harán los competidores. Tarde o temprano, la tecnología saldrá. Mejor ser los primeros. O esperar a que alguien más asuma el riesgo, dijo un director canoso. Y nosotros copiaremos cuando veamos que funciona. Eso se llama quedarse atrás para siempre, respondió Ekaterina con firmeza. Esto se llama no arriesgar el capital, replicó él. La votación fue corta, 7 contra 1, congelar el proyecto, conservar el prototipo y volver a la producción habitual. Ekaterina se sentó, apretando los puños, mirando la mesa. Reunión concluida, dijo el director canoso, levantándose. Todos comenzaron a dispersarse. Alexei se quedó junto a la pizarra, sin poder creerlo. Cuando la sala se vació, Ekaterina se acercó a él. Perdón, dijo en voz baja. No pensé que reaccionarían así. Sabías, respondió Alexei. Solo esperaba que me equivocara. No discutió. ¿Qué harás? Alexei miró la pantalla, donde aún brillaban los gráficos de su motor. No sé, tal vez vuelva al taller, al menos allí es honesto. Ekaterina guardó silencio. O podemos intentar de otra manera. ¿Cómo? Evitar al consejo, llevar el proyecto al público, mostrarlo a la prensa, a inversores, al gobierno, crear presión desde abajo. Alexei la miró. Arriesgas tu puesto. Lo sé. ¿Por qué lo haces? Ekaterina sonrió, cansada. Porque por primera vez en 10 años vi algo real y no quiero que muera por la codicia de otros. Una semana después, Ekaterina convocó una conferencia de prensa sin consultar al consejo.
Invitó a periodistas, blogueros y representantes de fondos ecológicos. Sobre el escenario estaba el prototipo, junto a Alexei y Ekaterina. Ella comenzó a hablar con calma, de manera clara, sin adornos. Hace un mes, nuestro ingeniero Alexei Sokolov desarrolló un motor que puede reducir el consumo de combustible en un 18% y las emisiones en un 25%. Realizamos pruebas. La tecnología funciona, pero el Consejo de Administración se negó a implementarla porque amenaza sus ganancias. La sala estalló en preguntas. ¿Acusas al Consejo? Constato un hecho, respondió Ekaterina. La tecnología existe, está comprobada, pero la empresa se niega a usarla. Considero que es un error y declaro públicamente: si el Consejo no cambia su decisión, me iré y llevaré el proyecto conmigo. Los periodistas escribían, las cámaras grababan. Uno preguntó: ¿y qué dice el propio desarrollador? Alexei se acercó al micrófono. Quiero que esta tecnología lleve a las personas, no por dinero, sino para que los autos sean más limpios, eficientes y accesibles. Si la empresa no quiere, encontraremos quien sí lo haga. Al día siguiente, todo explotó. Las noticias aparecieron con titulares impactantes. Los fondos ecológicos apoyaron el proyecto. El gobierno mostró interés. Las acciones de la empresa cayeron un 5%. El consejo se reunió de urgencia. El director Canoso miraba a Ekaterina con odio. Has puesto en riesgo a la empresa. Nos acusan de codicia, de sabotear el progreso. Las acciones caen. Las acciones cayeron porque ustedes rechazaron la innovación, respondió ella con calma. Corríjanlo y volverán a subir. Exijo que piensen no solo en la ganancia trimestral, sino en el futuro. El director se levantó. Votación: lanzar el proyecto o despedir a Ekaterina Volkova. Pausa. Luego uno levantó la mano: estoy a favor del lanzamiento. Otro: yo también. Un tercero. El director Canoso palideció. 5 contra 3. Proyecto aprobado, dijo el director financiero. Se asignan 15 millones. Ekaterina permanece. El director Canoso la miró. Ganaste, pero esto no es el final. No, coincidió Ekaterina. Es el comienzo. Por la noche, ella y Alexei estaban en el laboratorio. El prototipo estaba en el banco de pruebas, zumbando suavemente. ¿Arriesgaste todo?, preguntó Alexei. Lo sé. ¿Por qué? Ekaterina miró el motor. Porque si me hubiera callado, no podría mirarme en el espejo. Me cambiaste, Alexei. Me mostraste que los negocios no son solo dinero. Gracias. Él sonrió. Gracias a ti por correr. Se quedaron en silencio, escuchando el sonido del motor, uniforme, limpio, como la respiración del futuro. La línea de producción comenzó 6 meses después. Los primeros motores salieron de la cinta transportadora en una fría mañana de marzo. Alexei estaba en la planta, viendo cómo el robot colocaba la última pieza, sin poder creer que hubiera llegado a ese momento. Junto a él estaba Ekaterina, sin traje, con chaqueta de trabajo y una tablet en la mano, sonriendo de manera cálida, no con la fría sonrisa de negocios. ¿Listo?, preguntó ella. Sí. Encendieron el primer motor en serie. El sonido era igual, uniforme, limpio, como la respiración. Los sensores mostraban, todo en orden. Igor y Dmitri, que ahora dirigían el equipo de producción, aplaudieron. Detrás, los trabajadores de la planta. Larín se quedó a un lado, secándose los ojos. El viejo ingeniero no ocultaba las lágrimas. Ekaterina se acercó al micrófono. Hoy logramos lo que muchos no creían posible. Creamos un motor que cambia las reglas del juego. No es mérito mío. Es mérito del equipo de Alexei, que no se rindió, de Víctor Semyonovich, que creyó, de Igor y Dmitri, que trabajaron hasta la extenuación, y de todos ustedes, que montaron esta línea. Gracias. Aplausos.
La primera partida de motores se vendió en una semana. Los pedidos llegaron en avalancha: fabricantes de autos, empresas de transporte, organismos estatales. Las acciones de la empresa subieron un 30%. El director Canoso, que votó en contra, renunció. Ekaterina recibió el título de empresaria del año. Alexei fue invitado a dar conferencias en universidades, pero casi no prestaban atención a la fama, trabajaban como antes, mejorando diseños, probando nuevos materiales, planificando proyectos futuros. Una noche, cuando la planta se vació, Ekaterina encontró a Alexei en la azotea del piso técnico, mirando Moscú. ¿Puedo sentarme? Claro. Ella se sentó a su lado, sacó un termo de café y sirvió en 2 tazas. ¿En qué piensas? En lo rápido que cambió todo, respondió Alexei. Hace 6 meses estaba en el metro, temiendo llegar tarde a una entrevista. Hoy dirijo un departamento de 20 personas. ¿Y qué se siente? Extraño. Bueno, pero extraño. A veces me despierto y pienso, esto es un sueño. Ekaterina asintió. Yo también. Hace 6 meses era alguien que veía a las personas como números. Hoy aprendí a ver a las personas. Se quedaron en silencio. Si no fuera por el viento, dijo ella en voz baja, no habría visto tus planos. Si no hubieras corrido, respondió Alexei, yo no habría vuelto. Si no hubieras ayudado a esa mujer, no me habría manchado la camisa. Se rieron. Sabes, dijo Ekaterina, pensaba que el éxito era estar en la cima solo, pero ahora entiendo que el éxito es subir con alguien, y eso es más importante. Alexei la miró. Has cambiado. Tú también. Silencio. El viento movía su cabello. En algún lugar abajo, la ciudad hacía ruido. Alexei, dijo Ekaterina, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Sí. ¿Qué sientes por mí? Se quedó quieto, la miró, a su rostro que 6 meses atrás estaba frío y ahora estaba vivo, a sus ojos que ya no tenían hielo. Respeto, respondió sinceramente. Gratitud y algo más. Algo que temo pensar. ¿Por qué temes? Porque eres la directora general y yo soy ingeniero. Venimos de mundos diferentes. Ekaterina negó con la cabeza. No, venimos del mismo mundo, personas que creen que se puede cambiar todo si no nos rendimos. Tomó su mano. No quiero que nuestra relación sea solo laboral. Quiero que sea real. Alexei apretó su mano. Yo también. Se sentaron tomados de la mano, mirando la ciudad. Moscú se extendía abajo, enorme, indiferente, eterna. Pero aquí, en la azotea, 2 personas se sentían libres. Un año después, la compañía produjo el motor número 1.000.000. La ecología mejoró, el consumo de combustible disminuyó. Los competidores empezaron a copiar la tecnología, pero Alexei no se enojó. Siempre decía, si la tecnología ayuda a la gente, que todos la usen. Ekaterina y Alexei se casaron en silencio, sin pompa. En la boda solo estaban los cercanos, Larín, Igor, Dimitri y algunos amigos. Bailaron al son de viejas canciones, rieron y recordaron cómo comenzó todo. Larín brindó por el viento que cambió destinos, por la camisa sucia que resultó ser la más importante, y por 2 personas obstinadas que no se rindieron. Todos alzaron sus copas. Escena final. Alexei y Ekaterina están junto al coche con el nuevo motor. Amanecer. El sol apenas se levanta, la fábrica aún duerme. ¿Recuerdas aquel día?, pregunta Ekaterina. ¿Cuál? Cuando saliste de la oficina y dijiste, no es mi lugar aquí. Alexei sonríe. Recuerdo. Pensé que todo había terminado. Pero resultó que solo estaba comenzando. Ella se recuesta en su hombro. Si no fuera por el viento, si no hubieras corrido, si no hubieras vuelto, se quedan en silencio, mirando el coche que pronto recorrerá las calles con un motor que cambió el mundo. Alexei arranca el motor. El sonido es limpio, uniforme, como un respiro.
¿Lo oyes?, susurra Ekaterina. Sí, suena como un comienzo. No, corrige él, como una continuación. Apenas empezamos. Se suben al coche. Ekaterina al volante, Alexei a su lado. Salen de la fábrica hacia una carretera vacía de la mañana. Delante, la ciudad despertando hacia un nuevo día. Detrás, la historia de dos personas que se encontraron por casualidad, creyeron el uno en el otro y cambiaron todo. El viento les movía el cabello por la ventana abierta. El coche avanzaba, y el motor cantaba.